Hola, buenos días a todos, a todas. Quería presentarme en primer lugar. Soy Arantxa Esparza y trabajo como jefa de proyecto EPC en NabraWin Technology. Los proyectos EPC son los proyectos de ingeniería y construcción. En principio, lo que quería dar las gracias a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la oportunidad de contaros un poco nuestras invenciones y nuestras patentes. Y pues presentaré inicialmente la empresa y luego os contaré un poco pues las diferentes patentes que hemos ido lanzando y cómo han ido evolucionando. Vale, muy bien, pues ahora os voy a hablar un poquito de la empresa. NabraWin Technologies es una empresa que desarrolla tecnologías avanzadas para la industria eólica y que, pues está conformada por un equipo que ahora os voy a mostrar en la siguiente trasca. En principio, en la parte superior del organigrama, veis, la jefatura está compuesta principalmente por los socios fundadores, que son un grupo de ingenieros que proviene que formaban un grupo de trabajo en una mesa eólica y que decidieron emprender esta aventura en solitario. El grueso del personal de NabraWin Technologies, del equipo, son ingenieros e ingenieras con amplia experiencia en el sector eólico. En cuanto a la formación de la empresa, el accionariado, veis varios grupos ahí. En principio, el grupo fundador, que es lo que tenéis ahí como Evoluwin, luego varios grupos industriales, Barinaga y Basarro, y una empresa de capital riesgo, que es Sodena, una sociedad para el desarrollo de Navarra, que también apostó en su momento por el desarrollo de esta empresa, y luego InnoEnergy, que es una empresa que gestiona fondos públicos europeos para desarrollo de renovables. ¿Vale? Los dos iniciales de desarrollo son NabraJoint y NabraLeap. Luego os hablaré ampliamente de ellos a través de las patentes. Y pues tenéis ahí un poquito desglosados los diferentes proyectos que hemos ido abordando en estos primeros años de andadura y pues un poco la situación en la que estamos ahora ya de pasar un poco de esa etapa de prototipos a preseries y series, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, básicamente aquí aparece en forma gráfica y muy resumida los principales productos que ha desarrollado NabraWin. Tenéis el primero de ellos, NabraLeap, que es una torre autoizable, que luego os entraré un poquito más en detalle. NabraJoint, que es una unión modular de pala pensada para poder fabricar y transportar palas en dos partes y poder unirse durante el montaje en campo, pues facilitando mucho la logística y abaratando un poco esos costes de gestión logística. Por otro lado tenemos NabraBase, que es una solución para determinados emplazamientos en los que crecer en altura no es particularmente interesante porque la cortadura del viento es baja. Tenemos esta solución que pretende anclar directamente esa pieza de transición al terreno, ¿vale? A través de una cimentación optimizada. Y por último, Blade Runner, que es también os explicaré un poquito más en detalle esta invención, pero es un sistema que permite sustituir palas en campo de una forma pues muy eficiente sin emplear grandes grúas. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Vale, ahora os voy a ir contando uno a uno las diferentes patentes y las diferentes invenciones que están relacionadas con cada una de ellas y cuál ha sido su evolución. Lo que tenemos aquí es la primera patente de la familia NabraJoint, que consistía en patentar esa unión de un solo perno, ¿vale? Ese fue un poco el origen de lo que luego evolucionaría como unión modular de pala desarrollada por NabraWin y que planteaba cómo se unían esas dos partes de la pala a través de un perno, ¿vale? Tenéis ahí una imagen en el How It's Going en la que se ve cómo se unen esas dos partes de la pala
a través de esos pernos, ¿vale? Que sería un poco lo que refleja la patente. Vale, si pasamos a la siguiente, tendremos ya un poco la evolución de esta primera patente, que, bueno, pues es este elemento que veis en la imagen, llamado XSpacer, que bueno, pues lo que aporta es una forma de pretensar los pernos de esa unión modular de pala a través de un sistema de cuña que lo que hace es, al acercar las dos partes de ese espaciador en forma de X que conocemos como XSpacer, lo que hace es elongar el perno que está en el interior. Esta es una patente de la que estamos particularmente orgullosos porque aúna dos características que son muy interesantes en una patente, que es muy robusta y muy sencilla, ¿no? Es un concepto que, si bien es sencillo, pues nos ha permitido, bueno, pues un poco realizar esta operación de forma eficiente. Pasando a la siguiente, vemos otra patente también relacionada con este sistema de unión modular de pala, que es el sistema de ensayo de la misma. Desde el inicio detectamos que era muy importante ser capaces de validar esta unión modular en un laboratorio, en un banco de ensayos, porque, como sabéis, las palas en su funcionamiento habitual están sometidas a unas potentes cargas y, por tanto, era muy importante presentarles a los clientes esa unión ya validada para, bueno, de alguna manera validar la tecnología y dar garantías al mercado. Y por eso creímos que era interesante no solo validar la unión, sino también el sistema de ensayo, ¿vale? Que veis ahí una bancada en la que, bueno, pues hay un sistema de amarre en el que se engancha en el banco de ensayos la unión modular y una parte del segmento, ¿vale? Entonces se somete a las cargas de funcionamiento. Pasando a la siguiente transparencia, vemos aquí un sistema que también patentamos de apriete de ese espaciador en forma de X, que conocemos como XSpacer en la casa, y que, bueno, básicamente con el XSpacer, como os he explicado, es un espaciador en forma de cuña que va, que a través de 4 tornillos, es muy sencillo, consigue acercar las dos partes de la cuña y elongar el perno. Si bien el sistema es muy sencillo conceptualmente, cuando lo pusimos ya cuando lo fabricamos y lo comenzamos a emplear, nos dimos cuenta que si realizábamos ese apriete de forma secuencial, el resultado no era óptimo porque el perno deslizaba un poco. Entonces, vimos que era necesario mover los tornillos de forma simultánea y ese es el sistema que veis ahí, ¿vale? Que es un sistema de apriete de tornillos Allen que los aprieta los 4 lados, ¿vale? Pasando a la siguiente, vemos ahora ya la familia de patentes de Nabralift. Bueno, pues tenemos ahí la primera patente relacionada con Nabralift, que sería, bueno, en este caso, bueno, os voy a explicar un poco el concepto de Nabralift y luego iremos viendo las diferentes patentes. El concepto de Nabralift consiste en una torre reutilizable que tiene básicamente 3 partes. Por un lado, la pieza de transición, que es una pieza que permite que el cliente, en este caso, coloque la torre tubular, su torre tubular, y que hace digamos, de interfaz entre la torre de Nabralift y la torre de cliente. Esta pieza de transición tiene que ser capaz de alojar la torre tubular. A partir de ahí, la parte inferior de la torre Nabralift está compuesta por unos módulos que veis ahí en la imagen, que son unos módulos de celosía que son todos iguales. Y el concepto es colocar inicialmente la pieza de transición, colocar la torre tubular y a partir de ahí, con el sistema de izado, que veremos también un poquito más en detalle porque hay alguna patente relacionada, ir elevando la estructura e ir introduciendo por la parte inferior los módulos, ¿de acuerdo? Entonces, sería un concepto de montaje
muy disruptivo con respecto al estándar en la eólica, pero que permite llegar a alturas a alturas de buje muy superiores a las habituales con unas grúas, empleando grúas muy moderadas, ¿vale? Entonces, dentro de esta familia Navraliv tenemos varias patentes. Vamos a pasar, si quieres, por favor, a la siguiente. Vale, la primera que tenemos, o sea, la segunda que tenemos aquí, perdón, es la patente de la transición. Bueno, inicialmente la transición que tenemos montada en el prototipo, del que habéis visto la foto y la que tenéis aquí, era una pieza de fundición compuesta por 4 componentes. El primero le llamábamos hub, que es ese alma circular que tenéis ahí, que es donde se aloja, como os explicaba antes, la torre tubular de cliente. Y a partir de ahí 3 patas, digamos, exactamente iguales, también de fundición, que hacían esa conexión tubular con la torre de celosía. Pasando a la siguiente. Vale, a partir de aquí nos dimos cuenta de que por esta configuración tripata de la torre Navraliv era posible optimizar las cimentaciones. Y planteamos 2 caminos. El primero es este que tenéis aquí, que es una cimentación pilotada, de manera que en lugar de realizar una gran cimentación gravitacional o 3 grandes cimentaciones gravitacionales, nos permitía colocar 3 pilotes, uno en cada una de las patas, de manera que esto agiliza muchísimo la construcción de la propia cimentación, porque consiste en una excavación mucho menor, en la colocación de la armadura que estáis viendo ahí en la imagen y en el vertido, ¿vale? Con muchísimo menos hormigón y mucho menos material. La parte inventiva, la gran aportación de esta patente fue que integramos la jaula de pernos, que es un componente muy habitual en la eólica, en el pilote, ¿vale? Porque si bien las cimentaciones pilotadas son conocidas desde hace mucho tiempo en la construcción civil, no habían sido integradas de esta manera en la industria eólica. Pasando a la siguiente. Vale, vemos aquí el sistema de autoizado, que bueno, pues también lo patentamos, y es un sistema que lo que hace es ir elevando la estructura bueno, a una velocidad controlada y controlando en todo momento la posible diferencia de posición y de velocidad de las tres patas, llamémoslo así, y eleva la estructura y permite que se introduzcan los módulos por la parte inferior, ¿vale? Entonces es un poco el modus operandi de la familia Navraliv. Pasamos a la siguiente. Vale, el concepto de la transición que os hemos mostrado antes, que inicialmente era una transición de fundición, fue evolucionando porque nos dimos cuenta de que era muy complicado escalarlo cuando teníamos que ir a máquinas mayores con rotores mayores y naceles mayores. Las piezas de fundición se convertían en unas piezas tan enormes que era muy complicado encontrar fundidores, moverlas, etcétera. Entonces, evolucionamos el concepto a esa transición, esa nueva transición que tenéis ahí, tratando de alguna manera coordinarlo con el resto de la torre. Es decir, que la transición fuera más parecida a los módulos de lo que era antes. Y ese fue el resultado, un poco con la idea de tratar de emplear pues, los mismos tubos que vienen del oil and gas, un poco para, bueno, pues de alguna manera simplificar también nuestra adquisición de componentes. Y esa nueva transición, pues de nuevo también la patentamos. Como veis, la idea es la misma, conecta la torre tubular de cliente en este caso con nuestra Navraliv tripata, y en este caso lo hace a través de una torre tubular y de unas piezas que conocemos como diagonales y horizontales. Vale, pasamos a la siguiente, por favor. Vale, a partir de aquí también vimos que era interesante en algunos emplazamientos en los que no es particularmente interesante subir mucho en altura. Sí que era en muchas ocasiones una posibilidad de negocio el plantear directamente que la torre fuese
solo la transición, ¿no? Lo que tenéis ahí. Y ese concepto lo investigamos muy bien empastándolo con la cimentación, porque en estos emplazamientos nos hemos dado cuenta que resulta muy interesante aprovechar las ventajas que tiene esa posible cimentación tripata o bien pilotada o bien anclada en roca como la que tenéis en la imagen. ¿Vale? Y entonces a este concepto lo llamamos NabraBase y es, bueno, pues lo hemos integrado dentro de este portfolio de la familia NabraLeaf. En la siguiente transparencia, bueno, pues vemos el nuevo sistema de izado, veíamos el inicial, que era esa estructura esa estructura roja que os he mostrado, que es como montamos el prototipo. Y aquí veis el concepto evolucionado en el que aligeramos muchísimo el material, lo dejamos mucho más simplificado en tres, como tenéis ahí, en tres patas, un poco en tres torres, vamos a decir, así, y ese es un poco el concepto, y bueno, y también modificamos bastante la manera de conformar los módulos. Si bien en el primer prototipo lo que hicimos con el primer sistematizado, montábamos el módulo aparte, elevábamos la estructura y, bueno, con un sistema de patines lo metíamos debajo, lo que hemos hecho con esta nueva patente es no solo modificar la propia estructura de izado, sino también la forma de construir el módulo. Veis ahí en la imagen cómo se va montando el módulo conforme va subiendo la estructura. Entonces, se van verticalizando las columnas y luego hacemos el montaje final. Entonces, de alguna manera, esta nueva patente optimiza mucho tanto el sistema de izado como la construcción de los módulos. Pasando a la siguiente. Vale, aquí vemos un resumen bueno, un poco de todas las patentes que os he ido comentando. Como veis, dentro de NabraWin tenemos muy interiorizado que es muy conveniente realizar, patentar todas las invenciones y las ideas que vamos teniendo, porque por un lado creemos que es una forma, bueno, que es clave en una empresa como la nuestra, en la que bueno, pues la aportación de valor es esos inventos y esa manera un poco de innovar y de aportar soluciones nuevas y avanzadas a la industria eólica. Y por otro lado, pues entendemos que por parte de nuestro accionariado, de nuestros clientes, bueno, pues se valora mucho que todo esté protegido, que esté publicado y, bueno, pues todas las ventajas que de sobra conocéis si estáis viendo este webinar. Más allá de eso, es cierto que en una empresa pequeña como la nuestra, pues antes comentaba con José Antonio que alguna desventaja tendrá, pues bueno, nos lleva un trabajo y un esfuerzo, pero que sin duda consideramos que es muy necesario y muy conveniente, ¿vale? Entonces tenéis ahí un poco pues un resumen de todas las patentes. Vale, y a partir de aquí os vamos a mostrar un vídeo en el que, bueno, se ve el montaje de la torre NabraLeaf en un parque eólico en Marruecos y, bueno, pues os vamos a ir comentando un poco. Vale, bueno, este ha sido el primer montaje en el que hemos contado ya con un aerogenerador con acero y palas. Para nosotros ha sido un montaje clave y, bueno, vais a ver a lo largo del vídeo cómo hay varias de las patentes empleadas. Lo primero que veis aquí es la construcción de la cimentación pilotada, ¿vale? Habéis visto cómo se hacía el pilote y cómo se construía, ¿vale? En este caso tenemos 3 monopilotes. A partir de aquí habéis visto la instalación de la transición y ahí estáis viendo a mis compañeros instalando el nuevo sistema de autoizado, ¿vale? Ese es el triángulo con el que se eleva la estructura y ahí veis cómo se monta de una forma muy sencilla y muy compacta el nuevo sistema de izado que también está patentado. Veis ahí algunas imágenes del material que, bueno, pues tratamos de demostrar también cómo es apilable, es muy sencilla su manipulación y su logística, ¿vale? Y, bueno, ahí veis un momento muy emocionante para nosotros, para nuestra empresa, que es cuando la estructura comenzó a elevarse por primera vez y veis ahí también, de forma un poquito acelerada, cómo se montan, cómo se ha optimizado esa construcción de módulos de la que os hablaba, ¿vale?
en el momento en el que vamos levantando la estructura, vamos también verticalizando las columnas. En esa operación también hemos empleado este invento Blade Runner del que os hablaba al principio, ¿vale? Que es hemos empleado esa tecnología para, en lugar de una pala, en este caso, verticalizar las columnas, ¿vale? Posteriormente se completa esa construcción del módulo y esa operación la vamos repitiendo tantas veces como sea necesario hasta alcanzar un poco la altura necesaria, ¿vale? Lo cierto es que ha sido una experiencia muy interesante porque, como os decía, para nosotros ha sido muy emocionante como empresa y además porque hemos tenido la oportunidad pues, de trabajar en un país como Marruecos, que ha sido una experiencia fascinante y además pues, poner un poco ya en funcionamiento un montón de las patentes que os he contado antes, que bueno, pues al final es siempre el fin último, ¿no? de patentar una invención, que es que se use y que esté en funcionamiento, ¿vale? Y eso era un poco lo que os queríamos contar hoy. Ha sido un placer participar en esta charla y bueno, pues nada, de nuevo agradecer a la Oficina Española de Patentes y Marcas la oportunidad y bueno, pues nada, que esperamos que este camino siga, que sigamos inventando y patentando y luego pues posteriormente esperemos que montando y explotando todas estas patentes.